Todo comenzó cuando mi esposa llegó a casa preocupada, con una pequeña marca en el cuello. Me dijo que había sido una picadura de abeja. Yo, pensando que todo estaba bajo control, no le di mucha importancia, ya que era algo común. Sin embargo, algo no me cuadraba, y no fue hasta mucho después que la situación se volvió completamente aterradora. Nuestra hija, que siempre había sido el centro de mi mundo, comenzó a comportarse de manera diferente. Su actitud, sus gestos, incluso la forma en que hablaba, algo había cambiado. Decidí hacer una prueba de ADN, solo por curiosidad, para asegurarme de que mi instinto no me estaba jugando una mala pasada. Pero nunca imaginé que la respuesta fuera tan devastadora. El informe llegó, y como un golpe en el estómago, los resultados fueron claros: no era mi hija biológica. El amor que sentía por ella era indescriptible, y el pensamiento de que alguien había jugado con nuestra vida de esa manera me rompió el corazón. Entonces, recordé la picadura de abeja en el cuello de mi esposa. Una pieza clave de este rompecabezas que no encajaba. Hoy, aún tratando de entender cómo sucedió, lo único que sé es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, no importa cuán oscura sea. Me quedé parado frente al informe, mirando los resultados. Mis manos temblaban mientras leía una y otra vez, buscando alguna señal de error. ¿Cómo podía ser posible? Había sido tan claro: mi hija no compartía mi ADN. Nadie me había preparado para un golpe como ese. Por más que intentaba racionalizarlo, mi mente no podía procesarlo. Cuando le mostré los resultados a mi esposa, su reacción fue inmediata: ella estaba completamente devastada. Lo que había comenzado como una charla tranquila sobre el día, se convirtió rápidamente en un torbellino de acusaciones y lágrimas. Ella insistía en que no sabía nada al respecto, que todo había sido un accidente. Pero, ¿cómo se le podía llamar accidente a algo tan grave? El ambiente en casa se volvió tenso. Cada mirada, cada conversación, parecía estar cargada de una tristeza profunda y una desconfianza palpable. A pesar de que ella trataba de explicarlo, mi corazón no podía entender la justificación. La verdad estaba ahí, enfrente de mí, y no sabía cómo hacerle frente. Recuerdo las noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si había algo que hubiera pasado desapercibido durante todos esos años. La picadura de abeja, ese detalle tan aparentemente trivial, ahora parecía ser el hilo que deshilachaba toda mi vida. ¿Era posible que hubiera algo más detrás de lo que me estaban contando? A lo largo de los días, intenté reconstruir mi relación con ella, con la esperanza de encontrar alguna explicación que me diera paz. Pero las respuestas no llegaban. Las preguntas continuaban surgiendo, y las dudas crecían. Cada vez que miraba a mi hija, me sentía como un extraño en su vida, como si hubiera perdido el derecho de ser su padre. Intenté hablar con ella, pero las palabras nunca parecían suficientes. Ella me miraba, como si también estuviera tratando de entender lo que había sucedido. Nadie sabía cómo poner en palabras el dolor y la confusión que ambos estábamos sintiendo. Todo parecía una pesadilla, de la que no lograba despertar. Por supuesto, no podía ignorar que mi esposa seguía insistiendo en que no había ninguna intención de engañarme. Decía que había sido un error del destino, que había sido una simple equivocación. Pero mi mente no podía aceptar esa versión de los hechos. Algo no encajaba. La picadura de abeja en su cuello parecía tener una conexión más profunda, pero no lograba comprender cuál. Cada día que pasaba, me sentía más alejado de mi propia familia. Había una grieta entre nosotros, una grieta que no sabíamos cómo sanar. Intenté hablar con familiares cercanos, pero las conversaciones solo servían para generar más tensión. Nadie tenía respuestas. Nadie podía ayudarme a resolver este misterio. Finalmente, tomé una decisión que me dolió profundamente: necesitaba alejarme, aunque fuera por un tiempo. No podía seguir viviendo en esa casa, bajo esa nube de incertidumbre. Me fui de casa por unos días, con la esperanza de encontrar claridad en mis pensamientos y tal vez, solo tal vez, dar con una respuesta. Fue durante esos días lejos de casa cuando empecé a buscar en mi propia familia. Hablé con mis padres, con viejos amigos, incluso busqué en las redes sociales. La información comenzó a llegar poco a poco,
pero nada de lo que encontré me daba consuelo. Al contrario, cada pista parecía confirmar mis peores temores. Una tarde, mi esposa me llamó. Su voz sonaba más calmada, como si hubiera reflexionado sobre todo lo que había sucedido. Me pidió que volviéramos a hablar, que buscáramos juntos una solución. Fue difícil, pero regresé a casa. Cuando la vi, noté que algo había cambiado en su mirada. Parecía estar dispuesta a contarme lo que realmente había sucedido, pero aún no sabía si podía confiar en sus palabras. Esa noche, sentados en la sala de estar, finalmente me dijo la verdad. No fue una picadura de abeja lo que había causado la marca en su cuello. Fue algo mucho más complejo. Algo que no entendí completamente en ese momento, pero que comenzó a hacer sentido a medida que las piezas se unían. La historia que me contó era inesperada. No podía creer lo que estaba escuchando, pero, a la vez, una parte de mí sabía que la explicación estaba más cerca de lo que pensaba. Las palabras de mi esposa resonaron en mi cabeza durante días, luchando por encontrar sentido a lo que acababa de descubrir. Las preguntas seguían sin respuesta. Y aunque una parte de mí quería creer que había sido un malentendido, otra parte de mí sabía que no podía ignorar los hechos. La verdad ya estaba ahí, y aunque dolía, no podía evitarla. Mi hija no era mía. Y mi vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Ahora, mientras sigo buscando respuestas, me doy cuenta de lo difícil que es enfrentarse a la verdad cuando ésta pone en juego todo lo que creíamos saber sobre las personas que amamos. Lo que era una familia feliz ahora parecía estar rota. Y aunque el amor sigue presente, la confianza nunca volverá a ser la misma. El tiempo pasó, y aunque trataba de poner mi vida en marcha, algo seguía atormentándome. La idea de que mi hija, la niña que había crecido a mi lado, no era realmente mi hija biológica, era una herida que no dejaba de sangrar. Cada vez que la veía, pensaba en todo lo que había perdido, la confianza, la seguridad, los recuerdos que, ahora, parecían un montaje que ya no tenía sentido. Intenté acudir a un terapeuta, pensando que tal vez podría ayudarme a lidiar con el dolor. Al principio, no creía que pudiera funcionar. Pero a medida que las sesiones avanzaban, comencé a entender lo que realmente estaba pasando en mi mente. Lo que me dolía no solo era el engaño, sino la sensación de estar perdiendo a la familia que siempre había querido tener. Mi identidad como padre se veía completamente cuestionada. Mi esposa y yo seguimos en contacto, aunque las conversaciones eran tensas. Cada vez que ella trataba de explicarme lo que había sucedido, me sentía más confundido. No entendía cómo, con todo lo que habíamos compartido, podía haber algo tan grande y oculto en nuestra relación. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Y aunque ella intentaba convencerme de que no había mala intención, el daño ya estaba hecho. Eventualmente, decidí ponerme en paz conmigo mismo. Sabía que nunca encontraría todas las respuestas que buscaba, pero tenía que aprender a vivir con lo que me había tocado. La vida continuaba, aunque de una forma diferente. Mi hija, aunque no fuera biológicamente mía, seguía siendo mi hija en muchos otros aspectos. Pero esa verdad, aunque aceptada, no dejó de pesarme. Hoy, aún cargando con todo el dolor y las preguntas que nunca tendré respuesta, sigo adelante. Aprendí que la verdad puede ser devastadora, pero también liberadora. Y aunque mi familia no es la misma que era antes, estoy intentando reconstruir lo que se pueda salvar. A veces, el amor no tiene nada que ver con la sangre, sino con las decisiones que tomamos y los lazos que decidimos formar, incluso cuando todo parece desmoronarse.